Bien, vamos ahora a estudiar otro de los conceptos fundamentales, en este caso el principio del generador eléctrico. El generador eléctrico es lo contrario que el motor eléctrico. El motor recibe electricidad y entrega movimiento. En cambio aquí intentamos que reciba movimiento y genere electricidad. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues el proceso contrario. Entonces este es un pequeño mecanismo que nos permite obtener electricidad simplemente generando movimiento. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una especie de circuito donde lógicamente no está pasando corriente. Tenemos aquí unos cables, una resistencia que puede ser un foquito, y este cable de aquí que es móvil cierra el circuito, pero este cable es móvil, o sea, lo podemos mover hacia la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. En este caso lo estamos moviendo hacia la derecha con una velocidad constante de 2 metros por segundo. Bien, observamos que este circuito está dentro de un campo magnético que está entrando a la pizarra, según se ve en las cruces. Si ven puntas, está saliendo de la pizarra. Si ven cruces, entonces está entrando a la pizarra. Bien, ¿cuál es el principio? ¿Por qué se genera corriente eléctrica? Vamos a suponer que aquí yo tengo una superficie cualquiera, una superficie donde aquí puede estar por un alambre, un circuito hecho con alambre, pero no pasa corriente, lógicamente. Si aquí hay un campo magnético que está entrando en esta área, está entrando el campo magnético, y yo hago que esta bobina gire, entonces el campo magnético que entra sobre este alambre que está en los bordes, y esto es vacío lógicamente, ¿no? Ten en cuenta que aquí es un alambre. Entonces el campo magnético entra sobre esta área, vamos a suponer, y vemos que entra sobre esta área máxima. Pero si yo voy girando la bobina o el alambre, entonces el área que entra, por donde entra el campo magnético, ya es menor, y por lo tanto ya entra un campo magnético menor. Y entonces ese cambio de flujo magnético sobre el área es lo que produce la corriente. Ese es el principio fundamental del generador. Entonces, a lo que está entrando el flujo magnético sobre el área, pero esta área como va cambiando, el flujo magnético que entra sobre esa área también va cambiando. Entonces, ese cambio de flujo magnético produce una fuerza electromotriz o un voltaje que hace que circule corriente por el alambre. Entonces, ¿a qué es igual esa fuerza electromotriz? Aquí tenemos la fórmula. La fuerza electromotriz va a ser igual al cambio de flujo magnético, representado por este símbolo, en un cierto tiempo. Esta sería la fórmula. Ahora, para incrementar esa fuerza electromotriz, pues le daríamos varias vueltas a la bobina y tendríamos pues una fuerza electromotriz más grande, ¿no? Entonces ese es el principio, el cambio de flujo magnético que entra en una área.
Aquí, por ejemplo, tenemos un campo magnético que está entrando en esta área que está aquí. Pero, como este alambre se está moviendo hacia la derecha, aquí se está incrementando el área, se está haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, va a producir una corriente por el circuito. Una corriente que, en cierta forma, se opone al flujo magnético. Vamos a suponer, como el flujo magnético es hacia adentro de la pizarra y el alambre se está moviendo hacia acá, entonces hay un incremento, hay un aumento de flujo magnético que entra sobre esta área, porque esta área se está haciendo cada vez más grande, y si se hace más grande, entra más flujo magnético, ¿verdad? Entonces, va aquí a circular una corriente que trate de oponerse a ese cambio. Por lo tanto, ¿en qué dirección circularía la corriente para oponerse a ese cambio? Como hay un aumento hacia adentro, entonces debe haber un campo magnético hacia afuera que trate de oponerse. Por eso es que la corriente sería hacia arriba de este cable, para que el campo magnético que produce la corriente que se dirige hacia arriba, pues se oponga al cambio de flujo magnético que está incrementando hacia adentro. Entonces, fácilmente nos damos cuenta entonces que la corriente circularía así, en contra de la manecilla del reloj. Bien, ahora calculemos entonces. Decimos que la fuerza electromotriz es igual al cambio de flujo magnético. El flujo magnético a su vez es igual al campo magnético por el área. Pero en este caso sería igual al campo magnético por el cambio de área, porque aquí está cambiando el área. Entonces tendríamos flujo magnético es igual al campo por el área. Pero aquí el área no está fija, está aumentando. Por eso ponemos el campo magnético por el cambio de área. A su vez, el cambio de área sería igual a este alto que es fijo por la base que es variable, ya que se está aumentando. Entonces tendríamos a esta longitud por delta X, es decir, esto va cambiando, esta X, esto le llamamos X, va cambiando, va aumentando, entonces hay un cambio de X. A su vez, usted recuerda que delta X sobre delta T, eso es velocidad, es lo que llamamos velocidad. Por lo tanto, reemplazando, me quedaría que la fuerza electromotriz para este caso particular sería igual al campo magnético por la longitud, en este caso 50 centímetros, L, y por la velocidad con la que se mueve el alambre, en este caso hacia la derecha. Entonces, reemplazando los datos que nos dan, nos dicen que el campo magnético es 0,15, que la longitud, o sea, este alto, es 50 centímetros, o sea, 0,5 metros, y por 2, que es la velocidad con la que se incrementa el área o se está moviendo el alambre. Eso nos da entonces un voltaje de 0,15 voltios. O sea, fíjese cómo se genera corriente sin pila, porque aquí en este sistema no hay ninguna pila, ninguna batería, ninguna fuente de energía, de tensión. Simplemente con mover esto hacia la derecha dentro de un campo magnético, estamos haciendo circular corriente por aquí. O sea, se genera corriente. El movimiento genera corriente, por eso es que es un generador eléctrico. Bien, una vez que ya tenemos la fuerza electromotriz, recordemos, por la ley de Ohm, la intensidad de corriente sería voltaje sobre resistencia. El voltaje es 0,15, la resistencia 3, dato del problema. La resistencia
tanto el problema va a valer 3 ohmios. 0,15 para 3 nos da entonces una intensidad de corriente de 0,05 amperios que circula por este circuito, y como ya dijimos, la corriente va en contra de la manecilla del reloj para generar un campo magnético que se oponga al incremento hacia adentro. Por lo tanto, el campo magnético que produzca este brazo sería hacia afuera. Por eso el pulgar dice que la corriente fluye hacia arriba. Bien, teniendo entonces ya la intensidad de la corriente, podemos hallar la fuerza que actúa sobre este alambre. Recordemos la fórmula: fuerza en un campo magnético igual a la intensidad de la corriente por la longitud del alambre, por el campo magnético y por el seno del ángulo que forma la intensidad de la corriente con el campo magnético. Como son perpendiculares, nos damos cuenta, la corriente hacia arriba, el campo magnético hacia abajo, son perpendiculares, 90 grados. Reemplazando entonces I 0,05, un dato que hemos obtenido, la longitud, dato del problema, 50 centímetros, eso es L, 50 centímetros, 0,5 metros, por el campo magnético, dato del problema también, 0,15, y por el seno de 90. Y eso nos da como resultado 3,75 por 10 a la menos 3 newton. O sea, aproximadamente 3,8 milinewton. Bien, entonces el problema también nos decía qué fuerza hay que aplicar a este alambre para que se mantenga con velocidad constante. Entonces recordemos las leyes de Newton. Para que la velocidad constante sea constante, la fuerza resultante debe ser cero. Entonces, la fuerza que actúa sobre este alambre, de acuerdo a la regla de la mano derecha, recordemos, hacia arriba la corriente, el campo magnético va hacia el fondo, por lo tanto hay una fuerza hacia acá, hay una fuerza hacia acá, y que vale 3,8 milinewton. Esta fuerza que acabamos de hallar vale 3,8 milinewton hacia la, en este caso, a su derecha. Por lo tanto, habría que hacer una fuerza contraria hacia la izquierda, para allá, y que valga lo mismo, para que entonces se compense y pueda mantenerse esa velocidad constante. Entonces la fuerza opuesta pues debe ser lo mismo, hacia la derecha. Y este está hacia la izquierda. Ok, nos vemos entonces en un próximo tutorial.